Cualquier remedio de males se buscaba siempre primero en las boticas. Allí se encontraban los herederos directos de la medicina islámica tradicional, expertos en alquimia primitiva en cuyos alambiques se mezclaban esencias y jugos de plantas hasta dar con el remedio convenido. Los dispensarios de entonces se transformaron en boticas y estas en farmacias. En esencia son lo mismo, pero en el fondo desvelan la transformación de una especialidad que no fue tal hasta el siglo IX, cuando los árabes distinguieron al farmacéutico del médico. Hoy nos acercamos a esta práctica desde la perspectiva de la lengua, entendida esta como vehículo cultural que nos descubre la evolución de las distintas ciencias y la permanencia de ese rastro histórico en sus formas y conceptos. Bienvenidos a Raíces. La historia de la farmacología es rica y apasionante. Sus calendarios se llenan de descubrimientos accidentales y acontecimientos memorables. Desde el descubrimiento de la penicilina hasta la invención de los jarabes, esta práctica ha estado siempre ligada a la búsqueda del paliamiento del dolor en primera instancia y al tratamiento de enfermedades como segundo y principal objetivo. El uso medicinal de las plantas ha estado presente en el hombre desde el principio. El empirismo natural del ser humano le llevó a tratar sus primeras dolencias con las plantas que hallaba en su camino. La medicina y después la farmacología marcaron sus inicios con estas premisas y su desarrollo fue parejo hasta que en el siglo IX la imposibilidad de abarcar tan extensos conocimientos obligó a la especialización científica. Es decir, la historia de la medicina y la historia de la farmacia es una misma cosa, sobre todo hasta que se separan. Quiere decir que es una misma cosa porque, como todos sabemos, cuando uno va al médico, le mira, ahora le trata como si fuese una rata de laboratorio, es decir, te hacen un estudio, pero antes no, te miraban, hacían un pronóstico, un diagnóstico, que es lo mismo, y después hay que hacer un tratamiento. Y ese tratamiento esencialmente ha sido con fármacos, y ha sido con fármacos desde la prehistoria. En el momento en que se separan las actividades de la persona que diagnostica y pronostica y de la persona que da los medicamentos está determinado. Es el siglo IX en Bagdad, lo separan los árabes, en el siglo IX en Bagdad. Pero la separación se hace de tal manera que hay unos especialistas en preparar medicamentos, en unas oficinas de farmacia muy similares a estas, que está copiada de un Tarquinium Sanitatis, pero no hay obligación de que los médicos u otras personas no preparen medicamentos. La separación absoluta, con obligación de que sean unos los que hagan una cosa y otros los que hagan otras, es en 1240 en el Reino de las Dos Sicilias, que es en la zona de Sicilia, era Nápoles y Sicilia, es un reino italiano y se produjo en el siglo XIII. Y esa separación se ha mantenido solo en Europa, exceptuando el mundo anglosajón. Y en el resto del mundo no hay esa separación, es decir, hay unos especialistas en preparación y en dispensación de fármacos y otros que también lo pueden hacer. Fue, como decimos, la ampliación de los conocimientos el detonante de aquella separación. Tratamiento y remedios tuvieron que avanzar por separado, ganando en compromiso y desarrollo de nuevas técnicas. Esto que en la actualidad puede parecer vacuo, porque los medicamentos se preparan industrialmente, en la antigüedad era imprescindible. Los medicamentos empiezan a prepararse industrialmente en el siglo XIX. Es decir, el farmacéutico era el que preparaba y dispensaba los fármacos. Y por eso necesitaba una formación prácticamente universal. Por eso es tan dura en la actualidad la preparación de los farmacéuticos desde el punto de vista científico, porque abarcan prácticamente el panorama total de la ciencia y por eso son tan queridos a veces en investigación, porque tienen una visión, una panorámica muy amplia sobre la ciencia. Precisamente los árabes ampliaron de tal manera
el tesaurus farmacológico en el siglo IX, cuando se separó, seguían al galenismo, el galenismo arabizado. Entonces, para Galeno, y por lo tanto para el galenismo arabizado, medicamento era fundamentalmente vegetales. Los vegetales prácticamente no se comían. Alimento era fundamentalmente los animales, y veneno consideraban a los minerales. Fundamentalmente, luego había siempre, he dicho fundamentalmente, no exclusivamente. Los árabes lo que hacen es recibir el tesauro farmacéutico galénico que venía en la obra de Pedacio de Dioscórides a Nazarbeo, añadir a eso el tesaurus propio, que era pequeño, el árabe, el hindú y fundamentalmente el español. Entonces hacen una cantidad de plantas tan grandes, una cantidad de manipulaciones, porque también introducen la alquimia, tan importante que era muy complicado que el médico actuara como actuaba Galeno. Galeno es el médico más importante y el que creó la farmacia racional. Y él visitaba al enfermo y preparaba los medicamentos también, en su propia, lo que diríamos ahora, en su dispensario. Al reunir el Islam tantos nuevos medicamentos, tantas nuevas formas de preparación, era imposible que alguien supiese todo a la vez. Entonces, de una forma natural, se fue creando la especialización. Siglos después, en Europa, no solo se mantuvo esa especialización, sino que se prohibió que se ejercieran las dos cosas al tiempo. El médico se debía dedicar a tratar al enfermo y el boticario a fabricar los medicamentos, porque no se veía posible que una sola persona, sin ser superdotado, dominara todo el tipo. Los musulmanes, entonces, guiados por las doctrinas griegas, considerarán como base de la terapéutica primero la alimentación, la farmacia en segundo lugar y en último la cirugía. Con ellos, la farmacia alcanzará una sofisticada expresión matemática, calculándose con pretensión de exactitud los grados de acción de los medicamentos y la relación que existe entre las cualidades de los medicamentos y su acción terapéutica. La terapéutica es como un estanque. Es decir, se ha hablado de la revolución científica. La revolución científica, nuestra revolución es la introducción de la ciencia moderna. Y esa introducción de la ciencia moderna se va produciendo muy poco a poco. Empieza con la astronomía en el siglo XVI, también con la anatomía, en el siglo XVII la circulación sanguínea, parte de la fisiología, en el XVIII la nueva botánica y la nueva química, pero durante todo ese tiempo permanece la misma terapéutica. Es decir, la terapéutica no cambia para decir que tenemos un medicamento eficaz y seguro como en la actualidad hasta prácticamente el siglo XIX o el XX. En principios del XIX se sintetizan algunas cosas y en el XX los antibióticos. Quiero decir, la terapéutica permanece durante muchos siglos casi inalterada. Los árabes lo que hacen es introducir una serie de plantas que son empleadas como medicamentos, pero lo fundamental por lo que se les recuerda es por la introducción del azúcar. Entonces, el azúcar da lugar a la preparación de los jarabes, que todavía se utilizan en la actualidad. El azúcar sustituye a otra cosa que era la miel, que endulza mucho menos, pero que se considera un medicamento fantástico. La miel era un medicamento fantástico porque hasta el siglo XVII se pensaba que aquel que decía que la miel se creaba en las abejas era un estúpido. Se pensaba que la miel era polvo de estrellas, cosa que es maravillosa. Polvo de estrellas que en el rocío se mantenían en las plantas, las abejas lo tomaban en el estómago y aparecía la miel. Entonces la miel era la única manera de ponerse en contacto con el quinto elemento. Los elementos terrenales eran 4, como saben perfectamente, y había un quinto, que era el éter. Y ese quinto elemento es el que formaba las estrellas teóricamente fijas y por lo tanto incorruptibles. La única manera de entrar en contacto con eso era la miel, y por eso se creía que la miel
era un medicamento que tendía a producir la incorruptibilidad de los seres humanos y se tomaba por eso. La medicina islámica está relacionada con la alquimia y la filosofía, con esta última por su fundamento teórico y con la primera por el desarrollo de técnicas químicas que derivan en la fabricación de nuevos medicamentos. Los árabes no introducen nada revolucionario, es decir, es terapéutica de plantas y, como ustedes supongo que saben, la terapéutica verde funciona por su composición química. Y la composición química de esas plantas no se conoce hasta el siglo XIX. Por lo tanto, es una terapéutica empírica, donde hubo la única planta importante que se introdujo en este alto periodo, en este largo periodo, fue la quina, pero la quina es de procedencia americana. Lo principal de los árabes fue el azúcar, repito, que dio lugar a nuevas formas farmacéuticas, que todavía perviven, fue los albarelos, pero de los albarelos fundamentalmente el que estuviesen esmaltados, porque en estos albarelos, que son los botes de farmacia, se conservaban los compuestos. Entonces, cuando la cerámica no estaba esmaltada, se desecaban con mayor facilidad. Entonces, al esmaltar esa cerámica, además de hacerla bellísima, impedían esa desecación. Introducen también una cosa que ha tenido luego una proyección tremenda, que son las píldoras. Ellos hacían píldoras, pues como se han hecho de toda la vida, que es más o menos como se hacen las albóndigas, o sea, es una tarea... Y las cubrían de plata y oro. Y para cubrirlas de plata y oro, pues se pone un tamborcito parecido al de hacer grajeas, o simplemente se ruedan con una lámina de plata y oro. Y los recubrían por circunstancias mágicas, relacionadas más que con la magia, con la astrología. El oro tiene relación con el sol, la plata tiene relación con la luna. Como hay una teórica relación entre los astros y los seres humanos, hay unas especies de cadenas. El sol se relaciona con una planta, se relaciona con una piedra, se relaciona con un lugar del cuerpo. Entonces se piensa que al recubrirlo de oro se relaciona con el sol, se relaciona con la parte del cuerpo que está relacionada con el sol y por lo tanto tiene mayor actividad. La práctica farmacéutica de los musulmanes se distinguió, como en tantas otras ciencias, por la extraordinaria compilación de fórmulas de las culturas precedentes, aunque su mayor desafío y la mejor contribución para sus descendientes fueron los adelantos que introdujeron en las operaciones de laboratorio, que derivaron, en primera instancia, en la alquimia, ciencia madre de la química moderna. Renovaron el arte de la destilación empleado por los antiguos egipcios y dieron con la fórmula de preparación del alcohol y de las aguas destiladas particularmente. Ellos descubren el alcohol, empiezan a hacer tinturas, empiezan a hacer no solo tinturas, sino también perfumes y aguas perfumadas. Estos perfumes y estas aguas perfumadas dicen, bueno, pero esto es un cosmético. En absoluto. En la mentalidad de la medicina antigua. En la mentalidad de la medicina antigua se cree que las enfermedades graves, las pestes, se transmiten por la malaria, por la corrupción del aire. Esa corrupción del aire se puede producir por muchas causas, fundamentalmente porque Dios o Alá, o el Dios Supremo, te quiere castigar. En segundo lugar, porque te ha mirado mal un planeta, fundamentalmente Marte o Saturno, y por una serie de causas, por ejemplo, terremotos, etc. Entonces se corrompe el aire. Al corromperse el aire, tú respiras aire corrupto y enfermas. Y creen que así se forma la peste. Las pestes que saben ustedes que las transmitían las pulgas de las ratas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para intentar descorromper el aire? Perfumarlo.
Entonces esos perfumes, por ejemplo, una cosa que asombra, dice Felipe II, ya no estamos hablando no de los árabes sino del siglo XVI, pero vamos, Felipe II tiene grandes rosaleras en el Escorial, manda segar las rosas y mandarlas a los hospitales. Y dice, qué tipo más amable, como querían los enfermos, ¿no? Era para que hicieran agua de rosas para combatir el mal aire. Los elixires, los famosos elixires. Entonces, bueno, es otro mundo en el que la tecnología no es una tecnología sanitaria como en la actualidad, que es eficaz, sino que es una tecnología sanitaria muy ligada, por una parte, al empirismo y por otra parte a un intento de superación de ese empirismo, y que es muy poco eficaz, es decir, la gente muere cuando la utiliza y muere rápidamente, pero es muy hermosa por lo que tiene de poético y por lo que tiene de un intento de mejorar la actividad farmacológica, ¿no? Las principales aportaciones de los árabes al mundo de la farmacia pasan por conseguir la identidad profesional, logrando la independencia del farmacéutico respecto del médico, pero también el establecimiento de las oficinas de farmacia. En ellas se introdujeron nuevos medicamentos derivados de la naturaleza como el sándalo o el tamarindo, aunque visualmente siempre llamaron la atención esos botes de cerámica esmaltada que ellos denominaban albareb, pero sin duda su principal aportación fue la evolución de la alquimia. La alquimia era una práctica acorde con la teoría científica de la época y tenía los mismos fundamentos que sostenían a la medicina, es decir, la teoría de los elementos, y fue con los musulmanes con los que la alquimia va a tener un gran desarrollo. En el siglo VIII destaca en este campo quien será conocido en el mundo occidental con el nombre de Geber. Geber representa para la historia de la química lo que Hipócrates para la historia de la medicina, y gracias a sus estudios, sus continuadores más directos sabrán ya obtener alcohol, aceite de vitriolo, nitrato potásico y otros muchos productos químicos que se utilizan en terapéutica. El descubrimiento del fósforo, eso lo hizo un alquimista. Y hoy en día utilizamos las técnicas que, el método científico que lo utilizó para conseguirlo, sí. Lo que pasa es que los alquimistas no utilizaban un método científico muy claro, ¿no? Ese era su error. Entonces la química surgió, a lo mejor, un poco con eso, ¿no? Alquimistas que no conseguían resultados, pues gracias a eso se unieron para hacerlo más científico, con un método más científico y bueno, pues llevarlo a cabo. Todas las ciencias están basadas en unos puntos principales y bueno, muchos de esos puntos principales tienen que ver con la alquimia, porque los alquimistas lo que hacían era observar la naturaleza, ¿no? Y a partir de esas observaciones surgieron todos estos puntos de los que te digo, todas las teorías, hipótesis en las que está basada la química. La alquimia la veo como el caldo de cultivo del que ha surgido la química actual, ¿no? Es la observación de todos los elementos de la naturaleza y bueno, pues a raíz de ahí tenemos que agradecer mucho a la alquimia porque ha sentado las bases de toda la química, ¿no? Hoy la química se encuentra en todas partes, desde el plástico hasta las cremas. Eso lo saben bien en Manuel Riesgo, el establecimiento madrileño donde encontramos todos los componentes de cualquier compuesto. Hasta hace unos años, ejemplo moderno de alquimistas. Esto en principio nace como herbolario, explotaban todas las plantas medicinales tanto de la casa de campo como del jardín botánico. Con el paso del tiempo, pues cuando empiezan a haber farmacias, ya se va girando un poco la tendencia y va pasando al producto químico, y ya después de la Segunda Guerra Mundial empieza pues eso, producto químico principalmente, y a partir de ahí ya pues es dependiendo, vamos viendo la evolución de la clientela. El principio de la empresa es la alquimia. La alquimia, lo que pasa es que, bueno, efectivamente, prácticamente todo lo que tenemos hay mucho de museo. La cajonera, efectivamente, cada cajón tiene lo que pone, pero, es como principio activo.
Pues ya lo que quieran hacer con ello va en función de las habilidades de cada uno. Más de 24.000 artículos habitan estos 480 cajones abiertos por primera vez en 1866. Desde entonces, su carácter de herbolario ha ido transformándose en una suerte de almacén de materias primas donde antes se formulaba y servía al peso. Antes efectivamente venían a hacer todo tipo de pruebas, decía 5 gramos, 2 gramos, 3 gramos de cada cosa, y era una locura, pero era mucho más bonito el negocio. Te enterabas de cantidad de cosas, hablabas con los clientes que iban a hacer las reacciones directamente, era una maravilla. Hace años todo se envasaba y se empaquetaba aquí, pero dado los cambios de normativa, tanto de industria como de sanidad, no nos permiten hacer absolutamente nada, entonces hemos tenido que quitar hasta la báscula. Con lo cual todo me viene hecho del almacén, todo aquí ya no se manipula nada y todo viene hecho del almacén, entonces ya hay unos formatos más o menos medios que son los que se pueden vender y no hay posibilidad de más medidas. Antes efectivamente venían a hacer todo tipo de pruebas, decía 5 gramos, 2 gramos, 3 gramos de cada cosa, y era una locura, pero era mucho más bonito el negocio. Te enterabas de cantidad de cosas, hablabas con los clientes que iban a hacer las reacciones directamente, era una maravilla. Ahora mismo ya eso prácticamente se ha perdido. Hoy conservan su alma de alquimistas, guardada en otros almacenes donde sí se les permite formular y mantener la tradición de químicos, latente aún en su función distribuidora de productos para laboratorios farmacéuticos, hospitales e industrias químicas. Este establecimiento de catalogación histórica permanece como testigo de la transformación lógica de una ciencia impregnada de sabiduría musulmana. Ni las boticas son ya lo que eran antes, ni aquellas se parecen a los dispensarios originales de esta práctica, pero la esencia, como siempre, permanece en las pequeñas cosas como en los nombres. Nos vemos en el siguiente programa.